Hola, bueno, como les dije y prometí, quiero empezar a enseñarles o a compartir en realidad con ustedes algunas de las herramientas de la psicología espiritual. Em, Como ustedes saben, me dedico al coaching. Soy psicóloga según eh, lo que estudié. Y en Israel, cuando llegué, tuve ciertos problemas con todos los papeles y entramos en problemas económicos. Y por muchos años estuve trabajando en alta tecnología y no en psicología, aunque nunca me separé del tema y seguí estudiando en forma personal, no solamente en internet poniéndome al día con las últimas actualizaciones, sino también por medio de la universidad en distintos cursos, a veces en forma libre, a veces en forma complementaria del título. Eh, y así estuve siempre ejercitando, principalmente en mí. Desde el 2013 empecé a hacer el curso de coaching, porque una de las cosas que fui aprendiendo con el correr del tiempo es que la psicología, como la conocíamos principalmente en Sudamérica, estaba muy basada en el psicoanálisis, que por lo general es una terapia que lleva muchos años, de secciones y cara. No le niego su importancia, pero creo que estamos en una época en que las cosas han cambiado y también la percepción de las cosas. Las personas tienen menos paciencia para hacer cosas, terapias largas, y a la vez yo creo que tiene mucho valor las nuevas psicologías que han surgido después de Freud, que son justamente la psicología humanista, que cambia la perspectiva del terapeuta como alguien que sabe y que sabe lo todo, como era un poco Freud, y sí le devuelve a la persona la posibilidad de el poder de curarse a sí mismo. Ese empoderamiento nació con la psicología humanista y ha cambiado la perspectiva de lo que son las terapias antes, y es un poco en lo que se basa todo el sistema de coaching. Y por eso fue una de las cosas alternativas que elegí luego de haber estado tanto tiempo trabajando en otra cosa, como para reintegrarme al campo de la psicología. Con el tiempo, además, desde que llegué a Israel, tuve un acercamiento a la espiritualidad, tuve un acercamiento a Dios, a la divinidad, al judaísmo, y de pronto toda mi perspectiva de vida, que se había basado prácticamente en lo que la ciencia nos enseña, empezó a hacerse preguntas. Eso, unido con todas las cosas que me ocurrieron en la vida, que en otro momento quizá pueda compartir, hicieron que me acercara justamente al curso de coaching de psicología espiritual. Entonces, para hablar un poco de qué es psicología espiritual, ¿me oyen? Rucho, te veo a ti, ¿me oís? Bueno, para hablar un poco de qué es psicología espiritual, psicología sabemos que es la ciencia de la conducta, que estudia la conducta humana. ¿Por qué estudia la conducta humana? Al principio psicología se relacionaba más con la psiquis nuestra, y era un poco más filosofía. En el momento en que todas las ciencias tuvieron que demostrar sus criterios, que tienen criterios relevantes para considerarse ciencias, la psicología también tuvo que elegir su campo de trabajo y, en definitiva, ¿qué es lo que vemos? La conducta humana. Entonces, la forma de medir la conducta humana es el estudio en lo que se basa la psicología. ¿Qué es psicología espiritual? Entonces, bueno, parte de la premisa primera de que nosotros somos almas, somos espíritu. Antes de ser seres humanos o criaturas humanas, somos espíritus. Y gracias, Ruth.
Y si somos espíritu, quiere decir que no somos solo carne, hueso, mente, sino que tenemos una vivencia que va más allá de nuestro cuerpo. Tenemos una realidad que no es esta realidad física, y en esa realidad es donde encontramos a Dios. Algunos, la nueva era los llama un universo o vida o divinidad o sabiduría primordial. Como quieran llamarlos, hay algo más allá de nosotros que nos une a todos. Y entonces la psicología espiritual lo que ha hecho es integrar esa parte que no se basa solo en nuestro cuerpo y en nuestra mente, al estudio, a su tema de trabajo. Si partimos de que somos seres espirituales, entonces podemos usar herramientas que no son solamente psicológicas y que influyen en nuestro comportamiento humano, pero de una forma que no la entendemos. Y el propósito no es entender qué es lo que pasa y por qué pasa, sino usar las herramientas y lograr, así como las personas que son religiosas tienen su creencia, y se ha comprobado científicamente que quien tiene una creencia, quien cree en Dios, tiene una vida mucho más feliz. Quiere decir que hay algo en las creencias que nos hacen más fuertes, capaces de resistir determinadas cosas, capaces de salir adelante y de ser más feliz. Porque ¿cuál es el propósito de nosotros en nuestra vida sino ser felices? Aún hoy, en este momento en que estamos viviendo esta situación tan desesperante. Ahora, para empezar a entender la psicología espiritual, se basa en 3 premisas. Más allá de que somos seres espirituales, eso es lo que la premisa primordial, y que por lo tanto, si somos seres espirituales, tenemos una lección que venir a hacer en esta vida. Tenemos un propósito de vida y nuestra vida tiene que descubrir ese propósito. Las otras premisas son que la realidad exterior es un reflejo de nuestra realidad interior. Por ahora yo se lo dejo así y luego a partir de los días vamos a ir ahondando en eso. Pero si lo llevamos quiero que empiecen a pensar, si lo llevamos al tema de hoy, a la situación que estamos actual, entonces tenemos que preguntarnos, ¿lo que está pasando afuera, todo esto del virus, de la corona, tiene algo que ver con mi realidad interior? Se los dejo como reflexión. Me gustaría que lo apuntaran porque el asunto es empezar a trabajar las cosas. Yo no vengo acá a decirles lo que tienen que hacer ni a decirles soluciones. Nosotros vamos a levantar juntas preguntas porque en definitiva las respuestas van a surgir de cada uno de nosotros, de su perspectiva personal. Y eso une a la segunda premisa de la psicología espiritual, que es que cada uno de nosotros tiene los recursos y las herramientas necesarias para sanarse a sí mismo. O sea, no dependemos de un psicólogo ni dependemos de un coaching como yo para lograr nuestra salud mental, física, espiritual. Pero cuando no sabemos cómo hacerlo, porque no hemos aprendido durante esta vida, no nacimos en época donde se le da relevancia a lo espiritual, entonces es que surgen las personas que te hacen conectarte con eso. A veces no sirve solo leer, que es muy importante, sino cómo entender las cosas que están escritas, quién te da un orden, y por eso para ello están los mentors o los coaching o los psicólogos que usan esta metodología. La tercera premisa es que el problema, cualquier problema que tengamos, no es el problema en sí, sino la actitud que tenemos con respecto al problema. Y si pensamos, entonces todo nos lleva a lo mismo. No hay realidad exterior, sino lo que está en mí. Yo soy la única que me puedo sanar a mí misma. Y el problema que tengo no importa como problema, sino qué pienso yo. O sea, me da toda una fuerza y a la vez responsabilidad de qué hacer con mi vida. Ahora, somos seres espirituales. Si sois un ser espiritual, parto de la base de que hay
algo más grande que yo, que me guía, que me ayuda. ¿Cómo lo veo yo? Es parte de toda mi personalidad en esta vida. Y si parto de esa premisa, entonces quiere decir que todo ese empoderamiento que yo puedo hacer no depende de mí, porque hay un ser superior que es el que me hace cómo actuar en esta vida. En la religión judía tenemos lo que se llama En Milivadó, en hebreo, que significa no hay nada más que Dios. Si no hay nada más que Dios y no hay una realidad exterior y no hay nada que no sea mi actitud ante la vida, ¿qué es lo que existe en realidad? Y aunque parezca algo filosófico, ese es, digamos, el sentido de la psicología espiritual, unirnos a esa otra perspectiva de vida que dice, hay un ser superior y lo único que existe es mi relación con él. En esa relación con él, yo voy a hacer mi camino de desarrollo en esta vida. Mi camino de desarrollo es una elección que cada vez tengo que ir dando pasos hacia adelante para seguir desarrollándome. Ahora, esta línea de desarrollo no es una línea recta, no es como, por ejemplo, cuando entramos en un trabajo, en nuestro mundo físico estamos muy acostumbrados a que quiero tal cosa, tengo un propósito, quiero llegar a. Es algo continuo, una línea recta hacia adelante. La línea de la espiritualidad no es recta, sino que es así, en espiral. O sea, sube, pero tenemos a veces la sensación de que nos caemos, porque en esa vuelta hacia abajo estamos bajando, sí, en un nivel, pero nunca en el nivel que tuvimos antes, aunque nos parezca que nos caímos más hondo. Esa espirala es lo que caracteriza el desarrollo espiritual. Entonces nosotros como seres humanos tenemos algo que por un lado puede tranquilizarnos, hay alguien, una luz, una divinidad, un Dios que nos ampara, y por otro lado ese mismo Dios nos dice que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer elecciones cada día, y en esas elecciones está justamente la explicación esa de qué actitud tengo ante las cosas de la vida. Si vamos directamente a lo que nos aflige hoy, que es este problema del virus corona, y partimos de que la realidad es lo que está dentro de mí, ¿cómo lo verían ustedes? ¿Qué es lo que está dentro de nosotros? ¿Qué es lo malo que hicimos? ¿Ese es mi pensamiento? O lo contrario es, ¿cuál es la oportunidad que tengo en este momento de descubrir algo que todavía no sé? Y yo que tengo años haciendo estas situaciones, cada día me pongo las mismas preguntas, porque cada situación te hace dar un salto o hacer un adelanto de otra forma, o lo que se dice, ensanchar la conciencia. Porque ¿qué es la espiritualidad si no es la conciencia nuestra? A pesar de que conciencia nosotros la pensamos como algo, pensamientos, pero si pensamos un poco, ¿qué son los pensamientos? ¿Son físicos? ¿Nosotros los vemos? No. Sí sabemos que son unas conexiones neuronales y que el resultado de esa conexión neuronal es un pensamiento, y ese pensamiento se transforma en una palabra o en un hecho o en creaciones en nuestra vida. Pero ¿qué son esos pensamientos sino energías? ¿Y de dónde viene esa energía que hace que dos neuronas se conecten y tengan un pensamiento? Ahí es donde encontramos ese encuentro primario de la espiritualidad. Y cuando buscamos las respuestas en la espiritualidad, hacemos cosas en la vida, pero las hacemos con una sensación de seguridad de que hagamos lo que hagamos, siempre que esté de acuerdo con las normas nuestras, con las normas de convivencia. Hay algo que nos impulsó a ello. Y lo que nos impulsó puede ser que nos dé un resultado malo, que no nos gusta. Pero la lección que aprendemos de ese caso que nos pasó es lo que importa. Y eso no lo vemos en el primer momento, lo vemos en el correr del tiempo.
Cuando empezamos a mirar para atrás y vemos cómo hemos adelantado en algo en nuestra vida, si somos más felices, si estamos más tranquilos, si logramos tener una familia, si estamos bien con nuestra salud o si al menos nos preocupamos menos. Todo eso unido lo vemos hacia atrás. Pero lo importante entonces hoy que quería decirles es que esta situación que estamos viviendo la podemos tomar como un momento de preguntarnos, de introspección y no para culparnos. No es que hayamos hecho cosas malas o decimos el mundo, es lo que ha hecho el mundo y el capitalismo y eso. ¿Quién es el mundo? Eres tú, soy yo, somos nosotros el mundo. Cuando decimos el mundo queremos sacarnos de nosotros la carga esa de dolor y de responsabilidad que tenemos. En el momento que le veamos un pensamiento, ese pensamiento tiene una fuerza energética que se traduce en todo el resto del mundo. Y por eso hoy les puse hace una hora antes la canción de Ofra Haza, que es tan chiquita y se repite varias veces lo mismo, que dice todo el mundo es simplemente un puente muy estrecho. Y por eso en este puente estrecho que es el mundo, supimos hace unos días compartir cosas, videos, ideas, charlas, fotos, productos con todas las otras personas del mundo. Le compramos a China, le compramos a Estados Unidos, no le compramos, pero vemos las cosas en internet, sabemos en el mismo momento qué está pasando con nuestra familia o con nuestros amigos o con alguien que ni conocemos, pero nos interesa, lo vemos. Toda esa información es parte de nuestra vida. Y hoy, así como... ¿Qué pasó? ¿Que se cortó un poco? ¿Seguimos? Ok. Y así como estábamos contratados para comprar cosas, para charlar, estamos muy cerca para contagiarnos de las mismas enfermedades. Ya no hay distancias. La globalización nos viene a mostrar que estamos sumamente unidos. Y eso hace aumenta la percepción de qué es esa unión que tenemos con todos. Porque cómo se transmite un virus, salta de uno a otro, entra por medio del cuerpo, de nuestra boca, de lo que sea. Pero quiere decir que estamos realmente unidos con las otras personas de una forma que no nos habíamos dado cuenta. Y esa es la espiritualidad, concebir que todos nosotros somos partes de un todo. Y ese todo, gracias Marita, y ese todo es Dios, es el universo, es como quieras llamarlo, es la creación primaria, es la naturaleza. Ahora, ¿cómo podemos nosotros todos los días, en cada ratito de nuestra vida, de forma muy simple, hacer algo bueno por el mundo? No es poniéndonos a pensar qué puede hacer o culpando a aquel o haciendo manifestaciones políticas, sino concentrándonos en nuestro interior. Y por eso yo creo que en esta oportunidad nos han hecho un encerramiento para que no tengamos cómo mirar afuera, sino mirar hacia adentro. Hay una frase de Carl Jung, el psiquiatra, psicólogo, que dice: mirar hacia adentro es despertar, mirar hacia afuera es soñar. La sabiduría de la Kabbalah o del judaísmo, de las primeras escrituras también nos dice: en nuestro interior está la realidad. El mundo es una ilusión. Y si vivimos en una ilusión, la podemos crear, la podemos cambiar. ¿Pero cómo? Con nuestros pensamientos. No solo con nuestras acciones, con nuestros pensamientos que empiezan antes de nuestras acciones y que no los podemos dominar, que es lo más difícil de dominar. ¿Por qué? Porque ¿cuántas de nosotros de pronto cuando sucede algo decimos, bueno, no voy a decir la palabra, pero le maldecimos a alguien? Nos sale inconscientemente. Ese pequeño pensamiento que hicimos tuvo una influencia, tuvo una carga de energía que se trasladó por el mundo.
Y allí hicimos algo que no teníamos deseos de hacerlo. Porque si cada uno piensa para sí mismo, a sus adentros se encuentra con una persona que es solo amor. Yo estoy segura si cada uno piensa y dice, no soy mala, no soy esto. ¿Qué es lo que queremos? Nuestra primera voluntad, nuestra primera, no sería voluntad la palabra, razón, deseo más primordial es ser felices. Y ser felices es amar, es querer, es desear algo bueno. Si todos tenemos eso adentro, ¿por qué tenemos reacciones, pensamientos que hacen mal? Hacen mal a los demás, nos hacen mal a nosotros. Ahora, ¿cómo sanar esos pensamientos? Hay distintas herramientas y hay formas sencillas. Una de las cosas que quiero hoy compartir con ustedes es una herramienta muy sencilla. Nosotros no vamos a dejar de pensar porque no podemos, porque somos así, porque aprendimos cosas, no vamos de pronto. Pero en el momento que empezamos a estar conscientes de nuestros pensamientos, entonces podemos pararlos, podemos cambiarlos. ¿Cómo? ¿Cómo ser conscientes? Es simplemente estar. Cada vez que digo algo, hacer un paro y decir qué dije o qué pensé. Y no culparme, porque en la culpa de nuevo traemos toda esa carga de tristeza, de dolor, que no es lo que quiere la divinidad, sino cómo me corrijo. Lo que me pasó no es para que me sienta mal y no es un castigo. Lo que me pasó o en este momento me vi envuelta en una situación que no me gusta, ¿qué quiero aprender de acá? No quizá cómo comportarme mejor, no ir a pedirle perdón a la persona. Es más, si parto de la premisa de que no hay una realidad exterior, entonces esa persona es parte de mí. Es más, todo el mundo es parte de mí, está dentro mío. O sea que, ¿cómo puedo sanar al mundo sanándome a mí? Es una tremenda responsabilidad, pero es también muy fácil de hacerlo. ¿Cómo me sano? Por medio del amor. ¿Cómo siento amor? Por medio de una introspección, metiéndome adentro y tratando de conectarme con esa parte interior que es la luz divina, la chispa divina que me une al Creador. Si el Creador es todo amor, yo también puedo ser todo amor. ¿Qué son los pensamientos, los recuerdos que me hacen mal? Son eso, son memorias. Son memorias de la vida física, de las cosas que me pasaron de la infancia, de las vicisitudes que tuve en la vida, que me quedaron grabadas y me hacen daños. Pero no soy yo. Mi ser es algo más allá de los recuerdos. Mi ser es lo que está unido a Dios, a lo original, a lo primario, a la chispa primera, a como quieran llamarlo. Y a eso es lo que tenemos que desarrollar. Entonces, para aprender a desarrollarlo, cuando, por ejemplo, tengo una sesión con las personas que vienen a mí, que no los llamo en psicología espiritual y en coaching no se los llama metupalín, como se dirían, pacientes, justamente porque no se espera una situación de la persona como alguien paciente que viene a que alguien le explique qué le pasa, sino que es alguien que viene para que por medio de una charla, de unas preguntas, él pueda entender lo que le pasa. Entonces, cuando empezamos una sección, generalmente empezamos justamente con una especie de oración y quisiera que la hagamos juntas ahora. La sé en hebreo automáticamente, voy a tratar de traducirla. Nos inclinamos en este momento para poder conectarnos con nuestro ser interior, con esa chispa divina que me une a ti, y pedimos la ayuda de la divinidad para que podamos tener una intención clara y nítida para esta charla, para que podamos encontrarnos con nosotros mismos de forma
verdadera y sincera y honesta, porque dentro de mí todo es bello desde el momento que estoy conectada a ti. Respiremos. Cuando se sientan cómodas, pueden abrir los ojos y podemos seguir. ¿Por qué citamos a la intención? ¿Por qué debemos tener una intención clara de lo que queremos? Porque cada encuentro de nosotros con la vida, con otra persona o con nosotros mismos, tiene que tener una intención. La intención, según quiero leerla para no decir algo que no es, según Deepak Chopra, que es un médico de Estados Unidos, pero que en realidad era de la India en sus orígenes, que por su profesión de médico tuvo unas ciertas revelaciones al ver que sus pacientes muchas veces sufrían de dolores y traumas, que se dio cuenta que simplemente sanando los sentimientos se sanaban, y entonces ahí se volvió un gran filósofo de nuestra era, actualmente vive, y él dice que la intención es el mecanismo por el cual el espíritu se transmuta en realidad física. Y por eso, si ustedes piensan, les ha pasado a todas, cuando de verdad tenemos una intención íntegra, verdadera, de hacer algo, muchas veces no sabemos cómo, pero se nos van dando las cosas sin darnos cuenta para hacerlas. ¿Por qué? Porque estamos guiados por esa intención. Ahora, en nuestra vida actual, en la rutina diaria, muchas veces no, lo que pasa es que no nos escuchamos, no prestamos atención a lo que queremos en realidad, no prestamos atención al espíritu, no aprendimos en esta vida a ser espirituales. En los últimos tiempos yo creo que estamos volviendo un poco y despertando esa fase, pero como no estamos acostumbrados, nos dejamos llevar por los pensamientos. Y por eso ahora también nos ocupamos mucho de mirar televisión y de escuchar cuántos muertos hay o cuántos enfermos, cuando en realidad tendríamos que cerrar un poco las pantallas y pensar qué hago yo hoy para sentirme mejor. Y la forma de conectarnos con nosotros mismos, además de hacer ese silencio o de pensar en Dios, es justamente despedirle a la divinidad que me aclare mi intención y decir, en este momento yo soy lo que tú quieres que yo sea. ¿Qué es lo que debo hacer? Simplemente con encontrarnos en esa pregunta, surgen cosas, surgen sentimientos, surgen algo, una energía se transmuta dentro de nosotros. Lleva su tiempo. Empezar a sentirla lleva determinado tiempo, pero lo sentimos. Y a veces lo sentimos en un golpe de pronto y nos damos cuenta que ha pasado algo. Y por eso una de las primeras cosas que aprendemos en psicología espiritual es prestar atención como herramienta. Lo usamos generalmente para prestar atención a lo que el otro dice, y entonces hay una serie de juegos o simulaciones, una serie de compartir charlas unos con otros, que en realidad se comparte algo que de verdad es importante para cada uno, pero entonces la forma de cómo escuchar. Pero en este momento que tenemos que tratar con nosotros mismos primero, lo primero es la atención a nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Ya dijimos, somos mente, cuerpo, alma. Entonces, ¿cómo prestarme atención a mí? En ese silencio que nos ponemos, tratamos de no prestar atención a los pensamientos, porque el cerebro es una de las cosas que tiene mucho ruido.
El cerebro es el que capta toda la información y el mundo está lleno de información. Pero si nosotros nos adentramos en nuestros adentros, la información que necesitamos está ahí y no la precisamos de afuera. Entonces prestar atención a nosotros es ¿qué siento en este momento? ¿Qué siento es qué siento en el cuerpo? Veo que hay un pensamiento, lo dejo, pienso que es una nube. Sigo pensando en mí. ¿Qué significa pensando en mis adentros? Respiro. ¿Por qué para dejar de pensar usamos mantras? Decir como dicen los hindúes, budistas, o decir una oración como dicen los religiosos, o una serie de palabras sanadoras que pueden existir en cualquier tipo de... Todas en definitiva llevan a que te concentres en esa chispa primordial porque tu esencia de vida tiene todas las respuestas. Si parto de la base de que yo soy parte de Dios y Él es el que me gobierna, hasta mis primeros impulsos vienen de adentro, vienen por algo, vienen, incluso cuando son impulsos malos, vienen por algo, porque Él me da la posibilidad de aprender sobre mí misma. O sea, atenderme a mí es entender mis sentimientos, mis miedos, mis deseos, pero es enfrentarme cara a cara a ellos. Y eso lo logramos solo en el silencio. ¿Cómo lo logramos con nuestros hijos, por ejemplo? Para los padres que están en ese momento junto con hijos y maridos y a veces padres o madres, cuando solo lo escucho. Por ejemplo, ayer mi suegra me llamó. Ella está sola en un Beit Avot, en una casa de personas mayores, y me dijo, me siento aburrida. Lo automático que salió de mí era empezar a decirle, bueno, pero fíjate, hace esto, juega las cartas, mira televisión, lee un libro. Y ahí tuve a tiempo porque ya estoy acostumbrada a tomar mis impulsos y mis respuestas automáticas a tiempo, y dije, ella solo quiere que yo lo escuche. Entonces empecé a preguntarle, sí, ¿y cómo estás? ¿Y qué significa para ti aburridas? Y charlamos, y me contó algo de cuando era joven y de una epidemia de cuando era niña. Es una charla que no hubiera salido si yo me pongo a decirle qué es lo que ella puede hacer. Muchas veces, y generalmente todas las veces cuando alguien nos viene a contar algo, nosotros no sabemos escuchar. Y a mí me costó mucho entender eso, porque es automático. Nosotros tenemos tantas ganas de ayudar a la persona que le decimos qué es lo que querría y lo que podría hacer para solucionar su problema. Pero cuando una persona viene a decirnos algo, ella solamente quiere que nos escuche. Y eso es una de los grandes valores y de lo terapéutico de una sección de psicólogo y paciente, o de una sección de coaching, o de un mentor, o de lo que sea. El hecho de que la persona que viene sabe que tiene un lugar para expresarse y que no le cortan y que la dejan hablar. Entonces, tratemos como de ver de cada vez que alguien nos viene a decir algo, no enseguida empezar a pensar, uy, ¿cómo le contesto? O qué vino a decir, o mi hijo vino a decirme un problema y yo me pongo nerviosa porque no sé cómo me vino a contar esto y no sé qué hacer y cómo ayudarlo. Quédate en eso, no sabes, no sabemos, es más, no tenemos que saber las respuestas perfectas, simplemente tenemos que estar allí, porque la seguridad que le damos a nuestro hijo es que estamos allí oyéndolo. Y me emociono al decir eso porque es algo que lo aprendo cada día. Cuando logro que no salga mi respuesta automática, me doy cuenta que en la otra persona hubo una transformación, hubo una tranquilidad. Así que, así como hacemos con otros, hagamos con nosotros mismos. Nosotros no nos conocemos. Si viene un pensamiento de que, ay, pensé esto de algo, nos enjuiciamos. No estamos acá para enjuiciarnos, estamos para aprender, y aprender significa ver errores,
corregir errores. Los errores no los hicimos porque somos malos, los hicimos porque no sabemos, porque en nuestra espiritualidad somos niños y luego somos más grandes y luego somos más grandes. Pero siempre estamos en desarrollo y el desarrollo es justamente no enjuiciarnos. Prestamos atención, sí. Tratar de identificar cómo respondí, si fue automático o si lo pensé. Conté hasta 10, como nos dicen los ancianos, y luego contesté. Ahora, el contar hasta 10 en espiritualidad es sí parar, porque descubrí que voy a contestar automáticamente, pero tratar de conectarme con la sabiduría primordial y decirme a mí cuál es la mejor respuesta en este momento. Y lo que salga va a ser la mejor respuesta. Y lo que salga va a tener una consecuencia. Siempre nuestros pensamientos, nuestras charlas, lo que hagamos tiene una repercusión mundial y nosotros no nos damos cuenta. Creo que por hoy es suficiente. De nuevo. Bueno, creo que por hoy es suficiente. Sé que dije 3 cosas que pueden cambiar la percepción del mundo de determinadas personas, de otras no, pero pueden no encajar directamente con las cosas que creímos hasta hoy. Bueno, veo que esto se corta mucho y bueno, estaba terminando. Lo importante es tomar algo de lo que dijimos, pensar con nosotros mismos y hacernos preguntas. Y también hacer preguntas, estoy aquí, no para contestar lo que sé, sino para contestar desde mi perspectiva personal qué me ha ayudado a mí. Gracias, chao, bye.